Buenas tardes. Soy Andrés Jiménez, el cardiólogo ahorita de el Escalante Pradilla, y vamos a hablar un poquito de lo que es un manejo integral de la hipertensión arterial. Uno, dos. Doctor, hay que acercar. Bien cerquita, doc. Bueno, entonces esta última charla, como bien lo dice, es del manejo integral de la hipertensión arterial y ciertos tips a ver que nos pueden servir. Lo que vamos a tocar más o menos es la definición, cómo estudiar al paciente, ¿verdad? Principalmente detección a daño a órgano blanco, cuándo iniciar un tratamiento y los diferentes tipos de tratamiento que hay. Siguiente. Bueno, la hipertensión arterial, esto está tomado de los europeos, ¿verdad? Se define como una presión mayor a 140/90 y tiene que ser mínimo en 2 ocasiones o 3 ocasiones, separadas con al menos 4 semanas entre cada una, ¿verdad? Cosas que a veces hasta llega a ser como un poco difícil en la caja. Entonces, lo podemos diagnosticar cuando tenemos 2 tomas con un grado 1, grado 2, acompañado de síntomas o algún grado 3 o presencia de daño a órgano blanco. Es importante que la presión, bueno, la tenemos que medir idealmente en un ambiente controlado, del paciente sentado, tranquilo, al menos 5 minutos, brazos descansando a nivel de corazón, que tenga 30 minutos de no haber tomado café, de haber fumado, de haber hecho ejercicio, y la tomamos en ambos brazos. Es importante esto porque tenemos que ver si existen diferencias entre presiones, y ya una diferencia mayor a 15 milímetros de mercurio que sea sostenida en las 3 mediciones nos está hablando de un proceso aterosclerótico, ¿verdad? Que igual esto ya se califica como daño a órgano blanco y tiene sus implicaciones a la hora del tratamiento y pronóstico del paciente. Del mismo modo, tomamos la presión más alta, ¿verdad? Si la más alta fuera del izquierdo, lo promediamos siempre con la del izquierdo. La clasificación prácticamente no ha cambiado en los últimos años, se sigue clasificando como óptima, normal, normal alta, grado 1, 2, 3 y la diastólica y sistólica aislada. Dentro de esto, lo importante va a ser prácticamente los grados de 1 para abajo. Se implementó los nuevos estadios, que ahora hay que clasificar la hipertensión no solo por grados, sino que por estadios 1, 2, 3, según si tiene nefropatía, si tiene diabetes, si es una nefropatía grado 3, grado 4. Y a diferencia de los americanos, ¿verdad? Que ellos ya desde 130 empiezan a considerar como el grado 1, bueno, a nosotros nos gusta un poco más la europea, el hecho de que tenemos que aprender también cómo a trabajar con objetivos, ¿verdad? Entonces, un grado 1, 130, pero a veces no te dice mucha cosa y siento que a veces es complicarnos mucho la vida, ¿verdad? Como muchas clasificaciones, muchas cosas, le metemos muchos subtipos y al final terminamos con el mismo tratamiento. Entonces, esto ha tenido bastante evidencia, los estudios se han basado en esto, entonces creo que es una buena clasificación para utilizar. Cuando valoramos a los pacientes, nos dicen que tenemos que valorar el riesgo cardiovascular. Dependiendo de donde lo leamos, que el score OP, que el Framingham, realmente para nosotros no hay ninguno validado. Lo que más se acerca es el Framingham, 3% de la población era latina, entonces tampoco tiene mucha evidencia y tampoco hemos hecho como ninguna corrección, ¿verdad? Como los colombianos, que ellos sí hicieron una corrección para poder aplicarlo. Entonces, a la hora de valorar el riesgo cardiovascular, lo importante es detectar si tiene o no tiene daño a órgano blanco, si tiene diabetes, la evolución de la diabetes y cosas como nefropatías. Son cosas bastante sencillas, bastante rápidas, no hacernos muchas bolas, y saber qué pedir y qué encontrar en cada cosa. Entonces, lo importante y básico, un electro, y el electro pues nos da demasiada información. Nos puede decir si un electro normal
es muy buen pronóstico, ¿verdad? Ya sea que se haya infartado o no, nos habla indirectamente de una función sistólica conservada. En caso de que presente hipertensión arterial, ya eso es un mal riesgo, factor de riesgo, es mal pronóstico, ya eso es una indicación para solicitar un eco, ¿verdad? Para ver que no haya nada más. Importante ver cosas a veces que se nos escapan, como la onda P, algo tan sencillo, ver si tiene dilatación de cámaras, porque recordemos que todo esto, la hipertensión es el principal factor de riesgo para una falla cardíaca con fracción de eyección conservada. Entonces, siempre vamos a tener cámaras grandes, ventrículos gruesos, que son cosas que se pueden ir sospechando del electro y muchas veces las pasamos ahí desapercibidas. Lo otro es siempre valorar la albuminuria, ¿verdad? Función renal, igual como fuente de daño a órgano blanco, y la parte de rigidez aórtica, ver lo de la grosor íntima media, que algunos están a favor, otros no hay mucha evidencia con respecto a eso. Entonces, cuando nos llega un paciente, por cualquier cosa, vemos y decimos, ¿es hipertenso? ¿Ocupa o no ocupa tratamiento? ¿En qué nos basamos? ¿Riesgo cardiovascular o nos basamos en metas o en cifras de presión arterial? Entonces, a veces suena como que claro, a veces como que nos queda la duda, ¿verdad? Entonces, se ha visto que cuando uno se basa en factores en riesgo cardiovascular, aquellos pacientes con un riesgo cardiovascular alto que le iniciamos un tratamiento antihipertensivo tienen una reducción absoluta mayor que aquel de riesgo bajo. Entonces tenemos 2,160, uno riesgo cardiovascular alto, bajo, al año el de riesgo cardiovascular alto, cuando llega a la meta, tiene menos eventos que el de bajo, pero a largo plazo, ya cuando los dos están controlados, el de alto riesgo llega a tener más eventos. Entonces se habla de lo que es el riesgo residual. O sea, pacientes que han tenido un riesgo cardiovascular alto por mucho tiempo, daño a órgano blanco, que llegan a hacer cambios irreversibles. Entonces, el riesgo cardiovascular pues es bastante importante. Y lo otro es cifras de presión. Entonces, todo grado 1 para arriba, tratamiento antihipertensivo. Y hay algunas excepciones, porque entonces la normal alta se debería tratar en ciertos escenarios que ahora vemos. Entonces, cuando nosotros logramos diagnosticar un paciente, esto es grado 1, grado 2, 1, 2, 3, cuando tenemos un grado 1 o un grado 2, lo primero que tenemos que ver es si tiene síntomas y daño a órgano blanco. En caso de no presentarlos, si es un grado 1, podemos implementar cambios en el estilo de vida, dieta, ejercicio, ¿verdad? Que es bastante importante, pero creo que Costa Rica no tiene como una buena educación en eso, entonces siempre, yo soy de la idea que siempre hay que iniciar tratamiento farmacológico y usar esto como un plus, ¿verdad? Como una ayuda extra. Si alrededor de 4 semanas de cambios de estilo de vida el paciente no logra mantenerse en metas, ahora sí vamos a implementar un tratamiento farmacológico. Si es un grado 1 asintomático, sin evidencia de lesión a órgano blanco, vamos a usar un umbral de 150-95. Si tiene menos de eso, lo podemos seguir controlando con estilos de vida. En caso de que el paciente ya tenga síntomas o tenga evidencia de daño a órgano blanco, vamos a iniciar el tratamiento antihipertensivo asociado a cambios en el estilo de vida independientemente de la meta. Y con respecto a este grupo de pacientes, que entonces uno dice, bueno, si tiene menos de 140-90, ¿por qué tengo que iniciarles tratamiento antihipertensivo? Se ha visto que a los pacientes con alto riesgo cardiovascular, o sea, ya con daño a órgano blanco, cardiópatas isquémicos, síndromes coronarios crónicos, diabéticos y nefrópatas, el iniciar tratamiento nos reduce en 10% lo que es el MACE. Evidentemente no nos afecta nada la sobrevida, pero bueno, disminuimos la tasa de infartos, de stroke, de progresión a falla cardíaca. Y cuando ya sabemos a quién le vamos a iniciar el tratamiento, ahora, ¿hasta dónde lo vamos a llegar? Esto lo vamos a dividir en dos grupos etarios, menos de 80 años y más de 80 años. Si el paciente tiene
Perdón, ese es el umbral para el inicio de tratamiento. Esto es lo que estábamos hablando, que es del 140-90 o 130-80 si es cardiópata prácticamente. Y las metas, aquí lo vamos a dividir en los grupos etarios, menos de 65, 65 a 80 y más de 80. Si tiene menos de 65 años, vamos a buscar ahora una meta de 130-80. Si tiene más de 65 años, vamos a inicialmente a buscar una meta de menos de 140 sobre 80, y si el paciente lo tolera sin presentar síntomas, lo bajamos a 130-80. Esto se debe a que ya se ha documentado que tratamientos muy intensivos lo que hace es aumentar la tasa de eventos adversos de los fármacos, mayor suspensión de tratamiento, y eso se traduce en aumentos en eventos adversos, desde aumento de la incidencia de falla cardíaca hasta hospitalizaciones. Si el paciente lo que tiene es únicamente hipertensión aislada, sistólica, que es bastante raro, vamos a buscar un rango un poquito más alto, lo podemos tener de 150 a 140 y después lo volvemos a bajar. Siempre es a tolerancia de los pacientes. Esto eran las guías viejas, que prácticamente lo que nos dice es lo mismo en la previa: trate de buscar siempre menos de 130 y en pacientes mayores menos de 140, y si lo tolera tratamos de bajarlo un poquito más. Querer bajar más la presión, como les digo, a veces tiene más efectos adversos, el paciente se siente mal, el paciente suspende el tratamiento y hasta un 40% aumentan las complicaciones. Además de recordar lo que era el efecto en J, ¿verdad?, de pacientes isquémicos, en donde ya llega un punto que empezar a bajar más la presión se traduce a eventos adversos, ¿verdad?, principalmente con diastólicas, aquellos isquémicos, aquellos pacientes con hipertrofia ventricular que le llegamos a diastólicas menos de 55, sistólicas menos de 120, ya empezamos a comprometer lo que es la perfusión coronaria, aumentamos el reinfarto. Y con respecto al tratamiento no farmacológico, ¿verdad?, que muchas veces no le damos importancia, vemos que son poquitos los milímetros de mercurio que baja cada cosa, pero cuando empezamos a sumar, pues hacen un aporte importante. Entonces, con respecto a la dieta DASH es como de las principales, que puede llegar a bajar de un 5 a un 9 milímetros de mercurio de la sistólica. Hay este debate con la cafeína, si el café aumenta o no aumenta la presión, si predispone o no a arritmias, y si hay alguna diferencia entre tomar Red Bull o café. Entonces, cuando tomamos una taza de café, aumenta la presión sistólica, es algo transitorio y después el cuerpo llega a acostumbrarse. El café tiene polifosfenos antioxidantes que tiene un efecto protector. Entonces, tomar café no nos va a hacer hipertensos. Del mismo modo, el año pasado, New England sacó un estudio en donde se vio que pacientes que toman café todos los días no hay un aumento tampoco la predisposición de arritmias, ¿verdad? Red Bull y esas cosas, eso sí nos genera hipertensión, ¿verdad? Y es una de las cosas que hay que tratar cuando tenemos pacientes en los cuales sospechamos hipertensión resistente al tratamiento. El alcohol, una bebida en las mujeres y 2 en los hombres, con eso lo podemos llegar a bajar 3 milímetros de mercurio la sistólica y 2 la diastólica. Eso es lo máximo que deberían tomar, más de eso ya empieza a ser nocivo. Con respecto a lo del ejercicio, el ejercicio es muy importante ya que nos ayuda con lo que es todo el remodelado vascular que acarrea la hipertensión arterial. Recordemos que es una enfermedad neurohormonal, ¿verdad?, que a fin y al cabo va a generar efectos de vasoconstricción, de proliferación, fibrosis, ¿verdad?, inflamación. Prácticamente todo lo que ocurre en el corazón termina ocurriendo en los vasos sanguíneos. Entonces, cuando nosotros hacemos ejercicio, se genera un remodelado inverso, ¿verdad? Empiezan a aumentar todo lo que son los
óxido nítrico sintetasa, factores similares a la insulina, disminuyen las metaloproteinasas de matriz, ¿verdad? Principales causantes de la fibrosis. La adiponectina aumenta y disminuye la leptina, que es un estimulante del simpático bastante importante en pacientes con hipertensión y obesidad. Y el otro factor de riesgo a tratar, la obesidad. Estos pacientes pues tienen diferentes mecanismos por los cuales perpetúan su hipertensión arterial. Tienen un aumento de la actividad simpática. Esto genera una reabsorción de sodio a nivel del riñón, ¿verdad? Estimulación beta-1, liberación de renina. También hay una alteración en los quimiorreceptores y vasoreceptores provocando respuestas excesivas fisiológicas. Tenemos un aumento de la aldosterona, ¿verdad? Con prácticamente sus efectos dañinos, proliferativos y de fibrosis. Y una disminución en los péptidos natriuréticos, que si recordamos, cuando nosotros valoramos incluso un paciente con falla cardíaca o disnea, pacientes obesos, tenemos que disminuir un 50% el umbral, ¿verdad? Para hacer un rule out. Y lo otro es la grasa visceral, que esto genera un efecto de compresión a nivel renal que estimula igual la liberación de renina con la reabsorción de sodio y cloruro de sodio. Con respecto a las otras medidas dietéticas, vemos que por lo menos la dieta mediterránea tiene efecto tanto para reducir peso como para reducir la presión. La dieta DASH, si la asociamos al ejercicio, hay una mayor reducción tanto de la sistólica como de la diastólica, y el ayuno intermitente para presión, pues en realidad no sirve para nada, pues no hay una reducción significativa de la presión, más sí de peso. Y en la reducción del peso tiene impacto en la hipertensión arterial. Vemos que cuando uno reduce de un 2 a 3% ya se empiezan a ver disminución en los factores de riesgo cardiovascular. Sin embargo, si queremos generar un impacto de verdad, tenemos que reducir aproximadamente un 5 o un 10%, y tiene que darse en los primeros 6 meses. Cuando reducimos 10 kilos, se va a reducir la presión de 5 a un 10%. Y el hecho de eliminar el sedentarismo nos puede reducir igual la sistólica de un 1 hasta un 9%. Entonces, hasta el más mínimo esfuerzo, pues tiene efectos beneficiosos. Y con los pacientes obesos, a pesar de que las últimas guías no lo recomiendan como indicación per se para bajar la presión, pues sí se han hecho estudios, estos estudios del 2018, en donde agarraron a 100 pacientes con IMC entre 31 y 39, y estos pacientes eran hipertensos con al menos 2 fármacos antihipertensivos. Tienen 2 brazos, uno que es terapia antihipertensiva sola, y la otra es asociada a los pacientes que se sometieron a la cirugía bariátrica. El endpoint primario era ver la tasa de remisión, cuántos pacientes podían mantenerse sin tratamiento antihipertensivo, que fue un 30%. Estos pacientes a los 12 meses vemos que lograron sistólicas, el azul, más bajas con respecto al tratamiento médico, diastólicas más bajas, y un mayor porcentaje de pacientes logran mantener estos resultados a largo plazo. Entonces, es una opción que deberíamos tener, que muchas veces ni tan siquiera la pensamos, ¿verdad? Incluso ya un diabético con IMC más de 35 que nos cueste tratarlo, pues es una indicación para cirugía, que a veces lo tenemos en la mano en la caja, pero no lo pensamos. Y de tratamiento farmacológico, prácticamente todas las guías hablan de lo mismo, de esos 5 fármacos que terminan siendo 4 o 3. Los DIECA ARA2, ¿verdad? Que no se deben de dar juntos. Los diuréticos, calcioantagonistas, y por aquí los beta bloqueadores. La primera línea siempre van a ser estos 3 de arriba. Los últimos de abajo, que es como la gran discordia que tuvieron los americanos con los europeos los últimos años, por recomendarlo como primera línea. Sin embargo, si vemos las guías, tienen la misma indicación que hace 10 años. La primera línea va a ser cualquiera de estos, con el mismo efecto, y tenemos fármacos de segunda línea, que van a ser que vamos a dar en
ocasiones especiales o cuando ya es una hipertensión resistente. Dentro de ellos tenemos lo que es la espironolactona, los diuréticos de asa, que no son muy buenos antihipertensivos, los dilatadores arteriales, ¿verdad? Como la isosorbide, hidralazina, y algunos que son como condiciones especiales, los ARNI, la dapaglifosina, que tienen un efecto muy vago en lo que es la antihipertensivo, pero tiene otros efectos beneficiosos en las diferentes patologías. Bueno, entonces con respecto a los diuréticos, principalmente los tiacídicos, tienen ya beneficios, ¿verdad? Ya se ha demostrado que disminuyen eventos coronarios, disminuyen ICC, enfermedad cerebrovascular, y el estudio ALHAT, que es como el pivote de todos estos fármacos, fue el que demostró que es igual de efectivo los IECA, que fue el lisinopril, el amlodipina o la clortalidona para disminuir estos episodios. Los calcioantagonistas fueron los menos efectivos, ahí es menos, para prevenir falla cardíaca, y en pacientes afroamericanos fueron mucho más efectivos que los IECAs. La combinación de los diuréticos siempre va a tener un efecto sinérgico, principalmente con los ARA2 y los IECAs. Y aquí hay como este estudio que también fue como una discordia, ¿verdad? En donde la combinación IECA calcioantagonista le fue mejor que IECA hidroclorotiazida, pero eso ahorita lo vemos. Recordar, los diuréticos no los damos por su efecto diurético. O sea, al inicio sí disminuye su volemia, hay una taquicardia compensadora, aumenta el gasto cardíaco, pero por ahí, del sexta semana, sale el otro mecanismo, que es la vasodilatación por canales de potasio sensibles a ATP. Entonces, siempre tener eso en cuenta, ¿verdad? Recordar, no lo damos como diurético, sino que por su efecto vasodilatador. Los diuréticos de asa, que, bueno, una práctica que antes veíamos mucho, darlo como antihipertensivo, pésimo antihipertensivo, se da en falla cardíaca y no lo damos como antihipertensivo, lo damos para forzar una diuresis, lo damos en enfermedad renal crónica 4 o 5, para forzar diuresis, y muchas veces lo terminamos dando como un tratamiento combinado con clortalidona. La clortalidona sí es más efectiva que la hidroclorotiazida, ¿verdad? Principalmente en aquellos ya enfermedad renal estadio 3. El primer estudio del ALHAT que dijo que la amlodipina era igual que las tiacidas, la tiacida que se probó fue la clortalidona. Y realmente después de eso todos los estudios de diuréticos con tiacidas no han logrado demostrar un claro beneficio. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? A la hora que tenemos pacientes con hipertensión refractaria, uno de los pasos es cambiar el tiacida hacia clortalidona. Los calcioantagonistas tenemos los dos tipos, los dihidropirimidínicos y los no dihidropirimidínicos, más los antihipertensivos. Estos tienen evidencia. Estos los utilizamos más que todo pacientes cardiópatas, fracción de eyección conservada siempre, ¿verdad? No menos de 40, porque son inotropos negativos, y nos gusta porque son antianginosos y antiarrítmicos. Sí tienen evidencia en disminuir eventos cerebrovascular, principalmente la amlodipina, y tiene un mayor beneficio que los demás antihipertensivos para dicho motivo. Importante, a diferencia de los IECAs, ARA2 y los diuréticos, consumo de sal no afecta la potencia de los calcioantagonistas. Y los IECA y ARA2 son pues ya viejos conocidos, de verdad. Sabemos que tienen beneficio, el mecanismo de acción, bloquean la cascada, los IECA desde arriba con la angiotensina 1, los ARA2 desde abajo al inhibir el receptor AT1. Importante, en nefrópatas ya diabéticos con nefropatía diabética,
disminuye lo que es la proteinuria, la progresión, pero en pacientes hipertensos con una función renal normal, pues no se ha visto o no se ha documentado bien ese efecto nefroprotector. Y si lo que tenemos es un paciente con hipertrofia ventricular izquierda, pues los ARA2 son los fármacos que más han demostrado reducción del mismo, principalmente candesartán, telmisartán, por ahí andan. Y los beta bloqueadores, que a alguna gente le gusta, a otros no, tienen evidencia, la evidencia también es ahí media controversial. Estos no disminuyen primero la regresión de la hipertrofia, ¿verdad? La hipertrofia, recordemos que el efecto simpático es un efecto alfa, no beta. Entonces, de nada vale darle metoprolol, bisoprolol, atenolol, porque no nos va a regresar nada. Las principales indicaciones como antihipertensivos terminan siendo como complementos de un tratamiento. Síndrome coronario crónico, aquel paciente con falla cardíaca, embarazadas, FA, al fin y al cabo para controlar frecuencia, entonces nunca terminan siendo como el tratamiento en sí para como antihipertensivos. Hay diferentes clases, los que más potencia tienen son los tipo 3, nebivolol, carvedilol, ¿verdad? Por su efecto vasodilatador, ya sea por óxido nítrico o por efecto alfa. Y el beneficio en pacientes isquémicos con fracción de eyección conservada tampoco está muy bien documentada. De hecho, no se sabe hasta cuándo. Algunos dicen que uno lo da a 3 años. Si tiene la fracción normal, lo quita. El beneficio de los beta bloqueadores en pacientes isquémicos, recordemos que se dio en la época de la fibrinolisis, donde disminuía los números de taquiventri, fibrilación ventricular. Hoy en día eso prácticamente no se ve, entonces han perdido bastante potencia desde ese punto de vista. Entonces, nos dicen que cuando tenemos un paciente hipertenso tenemos que iniciar el tratamiento. Terapia dual, ya dar una pastilla prácticamente no, ¿verdad? La terapia dual genera mejor adherencia al tratamiento, logramos las metas mucho más rápidas con menos dosis de fármacos. ¿Cómo los combinamos? IECA o ARA2 con un calcio antagonista o un diurético. Puede ser tiacídico, puede ser clortalidona. Cuando logramos dar las dosis adecuadas, con 2 fármacos el 60% de los pacientes se van a controlar. Si esto no funciona, lo que seguimos es que si iniciamos con un calcio antagonista, le agregamos el diurético o viceversa, ¿verdad? Entonces vamos a tener siempre la combinación IECA-ARA2, calcio antagonistas, tiacídicos. Y ya con los 3 medicamentos, el 90% del paciente se debería controlar. Si con esto no funciona, estamos frente a una hipertensión resistente, que es aquella hipertensión que ocupamos más de 4 fármacos para mantenerla o que con 3 fármacos a dosis máximas sigue por arriba de 140-90. Y en estos casos pues tenemos que ir a buscar alguna causa secundaria. Bueno, evidentemente siempre asegurarnos que el paciente tenga adherencia, cosas a veces que no preguntamos, como las horas de sueño incluso. A veces es culpa de nosotros que no damos las dosis adecuadas también. Entonces, si nosotros ya vemos o controlamos todo eso, podríamos decir que estamos frente a una hipertensión resistente. Y este cuadro es porque a veces uno dice, bueno, ¿cuál será la mejor combinación? ¿Será mejor dar un IECA o un metabloqueo o un diurético? Pues evidentemente no hay diferencias, ¿verdad? Si nosotros vemos aquí, no hay diferencias en eventos, no hay diferencias en eventos. La única diferencia es la combinación de diurético con betabloqueo, que ahí sí le fue peor y fue el único que no redujo eventos cardiovasculares. Y por eso, de hecho, si ustedes ven el primer pentágono ahí de los fármacos, el betabloqueo está como abajo y nunca lo mencionan con ninguna combinación. Como les digo, el betabloqueo nos debe quedar que es solo para pacientes con falla con fracción de eyección reducida y cierta hipertensión resistente ahí con un antagonista alfa-1, pero igual hay otras opciones como una espironolactona, un metildopa que siguen siendo mejor que ellos. Entonces
a veces sacarnos esa idea de estar usando atenolol para manejar hipertensiones arteriales. Y en diabéticos ya se vio que les iba peor también. Y la otra parte es, este metaanálisis es bastante viejo, del 2009, pero agarraron 147 estudios y vieron qué era lo mejor, qué clase de fármaco era la que generaba mayor beneficio. Y al fin y al cabo lo que se documentó es que todos dan beneficio. Lo importante es llegar a una meta, no es escoger el fármaco, no es escoger el ARA2 más nuevo, el IECA o la amlodipina. O sea, lo que nos interesa es llegar a metas. Y de hecho, cuando nosotros vemos las recomendaciones, le dan una evidencia incluso 1A. El bajar la presión tiene que estar sobre la elección del fármaco. Entonces, nosotros nos interesa bajar presión arterial, no nos interesa llegar a tener una combinación, a ver cuál es el mejor fármaco de X clase. Nos dicen que igual que combinemos cualquiera de las 5 clases, que ya vimos que terminan siendo al final 3 clases, ¿verdad? Los betabloqueos quedan muy reservados para cierto tipo de pacientes, estados hiperadrenérgicos, FA, falla cardíaca. Y siempre la terapia doble. La monoterapia la vamos a utilizar solo en aquel paciente con hipertensión arterial grado 1, con sistólicas menores a 150, aquellos con un riesgo cardiovascular normal, una presión normal alta y un riesgo cardiovascular muy alto, que igual si uno lo piensa, pues es muy difícil que alguien que ya tuvo un evento cerebrovascular, una falla cardíaca, un infarto, ¿verdad? Que lo que te generan esos riesgos cardiovasculares, pues vaya a ocupar solo un medicamento, por lo general ya tienen otros, y aquellos pacientes con fragilidad o de edades muy avanzadas. Y ya para ir terminando, ¿verdad? Como en los escenarios específicos, en la enfermedad arterial coronaria, recordemos que el riesgo aumenta de manera lineal desde cifras de 115, 175 para arriba. E igual, pues no se ha demostrado que iniciar tratamiento a estos niveles pues llegue a mejorar algo. La hipertensión explica el 25% de todas las causas de los infartos. Y la presencia de enfermedad arterial coronaria ya nos dice que el paciente es alto riesgo y sí o sí va a tener que tener su tratamiento antihipertensivo. Recordemos, más de 130 ya es indicación. Y con respecto a lo que son diastólicas bajas, era lo que les había mencionado. Diastólicas menos de 55 nos genera mayor daño. Recordemos que la hipertensión arterial se asocia a aumento de presión de llenado del ventrículo izquierdo, presión diastólica es prácticamente la presión de perfusión coronaria, entonces hay ahí como un mismatch bastante importante, que es lo que genera al final la isquemia, la famosa isquemia subendocárdica. A la hora de escoger el tratamiento no hay mayor cosa, IECA con algún betabloqueo, y dependiendo si tiene o no tiene angina es lo que nos va a dictar qué escogemos. Si no tiene angina, pues escogemos un diurético, si tiene angina, un calcio antagonista. El umbral 130-80 para iniciar tratamiento antihipertensivo, tener cuidado a la hora de combinar esos beta bloqueadores con los no hidropirimidínicos, ¿verdad? A veces, a pesar de que puede ser seguro en ciertos pacientes, se bloquean con muchísima facilidad. Y siempre tratar de mantenerlos en frecuencias cardíacas de 60, ojalá 70, 60-70. Para falla cardíaca, realmente el tratamiento antihipertensivo, pues se sale un toque del esquema, va a ser los famosos 4 fantásticos, su ARNI, la dapaglifosina, el betabloqueador, el aspironolactona, diuréticos, recordemos que lo usamos más que todo para forzar diuresis, nunca los usamos como antihipertensivos, y aquí nada más tener cuidado con el calcio antagonista. O sea, es raro que un paciente con falla ande muy hipertenso, y si anda hipertenso a veces tenemos otras opciones como isosorbide, hidralazina, que igual son antihipertensivos, ¿verdad? Que pueden llegar a generar más beneficios que una amlodipina.
Para prevenir falla cardíaca, recordemos que hipertensión arterial es el principal factor de riesgo tanto en fracción conservada como en fracción reducida. Cualquiera de las combinaciones son útiles, ¿verdad? Desde los tiazídicos hasta los calcioantagonistas, teniendo un poquito menos evidencia los calcioantagonistas. Y la dapaglifosina, los SGLT2, al fin y al cabo son antihipertensivos débiles. Los usamos más por el efecto metabólico. Y ya la última, los nefrópatas. Aquí hacen la división entre grado 1, 2, 3 y más de 3. La diferencia va a ser siempre que cuando tenemos un aclaramiento menor a 30 usamos la furosemida. Antes de eso vamos a usar alguna tiazida. Si con los 3 fármacos no se controla en los primeros estadios, vamos a agregar espironolactona, el beta bloqueo un bloqueador alfa 1 o aquellos agentes de acción central. Si lo que tenemos es un estadio 4 y 5, iniciamos con los de ASA y vemos que, bueno, espironolactona no vamos a dar pues por el riesgo de hipercalemia, ¿verdad? Y lo que hacemos es agregar clortalidona como diurético. La clortalidona tiene un efecto bastante bueno, antihipertensivo, y por lo menos en la parte de falla cardíaca, de bloqueo secuencial de la nefrona, pues es excelente, o sea, los pacientes orinan bastante. Y lo que es los otros 2 pasos, pues es el mismo, el beta bloqueo con el alfa 1 o fármaco de acción central. Ese es el mismo. Siguiente. Y nada más para recordar, valoración integral del paciente, o sea, nunca vamos a tener un paciente ahí que sea solo hipertenso, que sea solo prediabético, diabético, o sea, siempre es un combo estos pacientes, ver bien las comorbilidades, ver bien qué fármaco nos puede servir, hay como ciertas pistas que pueden hacer la diferencia en los pacientes. Terapia no farmacológica, utilicémosla siempre como un plus, no la utilicemos como terapia única. Los ticos no tenemos la educación para estar haciendo ejercicio ni para hacer dieta, entonces pues no nos fiamos de eso. Siempre iniciemos con terapia doble, detección a daño de órgano blanco y seguimiento, ¿verdad? A las 4 semanas se tiene que evaluar a estos pacientes y a los 6 meses ya tienen que estar en objetivos. Y eso sería. Bueno, agradecerle muchísimo al doctor Jiménez por esa charla muy completa, excelente. Tenemos por aquí de parte de la asociación un presente para el doctor. Muchísimas gracias. La foto para el Hola, hola. Listo. ¿Qué pasó?
Vamos a ver, ahora sí. Ok, las dudas de las charlas virtuales las vamos a hacer llegar las respuestas. El carnet de afiliación es digital y les va a llegar próximamente. La facturación para los que solicitaron traslados, ¿verdad? En el transcurso de la otra semana, perdón. La facturación para los que solicitaron se les va a hacer en el transcurso de la próxima semana. Estar pendiente de las actividades sociales y próximas charlas de educación. Esto es muy importante, que hay una página de Facebook y hay un perfil de Facebook. Entonces el perfil, si pueden lo buscan, dice Asomebrunca, Región Brunca. Entonces para que lo agreguen ahí como amigos, ¿verdad? En Facebook. En Instagram también está. Y también hay página de Facebook. Entonces, igual por el WhatsApp se pasan anuncios. Entonces, es muy importante que incluyan el número de teléfono de Asomebrunca como un contacto para que si se envía algo por medio de lista de difusión, que les pueda llegar. De lo contrario, no les va a llegar, ¿verdad? Hay un chat, de un grupo más bien, donde es cerrado. Si alguno no está. Hola, hola. Nos dicen para incluirlo en el grupo, porque también hay un grupo, pero es cerrado, solo los administradores envían información. Igualmente por red social, WhatsApp, se brindará información de los cursos BLS y vía aérea, así como todo lo relacionado al convivio del día del médico que nos explicaron el primer día en el parque de diversiones. Entonces, cuando sepamos más información, ahí les avisamos. Se van a compartir los contactos de los visitadores también por medio de la asociación, así es. Y les voy a dejar con la presidenta, ¿quién tiene una pregunta? Jenny, voy con la última pregunta, para allá. Doc, usted no mencionó la indapamida. Me gustaría saber cuándo la prefiere sobre una clortalidona y cuándo también la hidroclorotiazida, porque no hay que menospreciarla, ¿verdad? Entonces, ¿en qué casos la prefiere? Para manejo de hipertensión en sí, bueno, la indapamida tiene bastante evidencia, igual que la clortalidona. En este caso me inclino más por la indapamida. La clortalidona en realidad, en mi caso, digamos, la uso mucho para pacientes con falla para que orinen. O sea, es muy buena para bloqueo secuencial. La hidroclorotiazida, pues en realidad sí tiene, bueno, es buena, tiene evidencia. Hay un estudio del 22 que dice que no, o sea, que son iguales con la clortalidona. Lo que pasa es que está igual pagado por esta gente, entonces está como un poco sesgado. Y lo otro es que recordar que para presión, dosis de 25-50, ¿verdad? Incluso la hidroclorotiazida la podemos llegar hasta 100. Eso de 12.5 prácticamente, eso sí es placebo. Probablemente por eso es que los pacientes a veces no llegan a dosis a metas, ¿verdad? Porque los tenemos 12.5, a veces sí, a veces no, entonces por ahí pueden andar. Doctor, muchísimas gracias, doctor. Un aplauso para el doctor, cardiólogo del Hospital Escalante Pradilla. Muy amable, doctor. Tenemos que ser la primera de muchas charlas. Bueno, ahora sí siguen los ganadores de las rifas. Y ya aquí a estas alturas de la vida no hay maquillaje que sirva para evitarle para la foto, para el Face. Compartimos ahí una foto del Hotel El Tecal.
Roberto siempre nos ha ayudado mucho con rifas para cuando hemos hecho eventos sociales. El Hotel Tecal está en Ubita, en Playa Chamán. Entonces tenemos esperen el carnet que es virtual y con ese carnet pueden presentarse al Hotel Tecal. Y vamos a rifar una noche en Hotel Tecal con desayuno incluido. Y ya tengo el ganador, hicimos una tómbola, Adrián González. Adrián González está por aquí, venga doctor. No tengo a Ángel Rafael para que me maquille. Sí. Ángel Rafael no está aquí para el maquillaje. Y la puña. No, déjamela así. También tenemos una canasta con cositas tecnológicas que nos la dio Medfarma. Ahí le dimos que en el folder venía ahí como una fotocopia de Clevion, que es el desquetoprofeno de ellos. Entonces ellos nos donaron venga Milita, que usted estaba más jovial, porque ya, para la foto, para el face. Sí. No, la foto está ahí, vaya usted en regla. Doctor Julian Rojas, se ganó la canastita. Muchas gracias. Entonces, para el frente, tomar una foto. Chicos, vénganse para acá para hacer una foto grupal. Una foto grupal de todos los que hemos aguantado este maratón. Agradecerles de verdad. ¿Algo más se faltaba? No creo. Una foto aquí al frente, a ver cómo quedamos.